Bueno, Romanos capítulo 7. Hoy vamos a estar ya muy cerca de terminar esta serie, muy cerca de terminar, de concluir, solo primero Dios esta semana y la otra. Y hoy vamos a estar hablando de un tema importante, un tema, creo yo, bueno, pues básico y real. Jesús y mis batallas. Jesús y mis batallas. Tú dices, yo no tengo batallas, ¿no? Yo estoy súper bien, yo soy súper espiritual, yo soy nivel espiritual super saiyajin non plus ultra. Bueno, si tú dices eso de ti mismo, probablemente tu batalla más grande es la mentira. Porque la Biblia nos habla acerca de esta realidad, de este mundo en el que nos encontramos caído y de esta condición que está dentro de nosotros todavía de carnalidad. Y solamente quisiera leer Romanos 7 y observar que esto no es algo que se me ocurrió, sino que el mismo apóstol Pablo expresa con mucho pesar. Siente lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 7:14. Sabemos que la ley es espiritual. Pero mira lo que dice. ¿Qué dice? Mas yo soy carnal. No es el que dice, yo soy carnal, así es que pues, pídeme lo que quieras porque yo soy carnal. Ten confianza conmigo, ¿no? Lo describe, que es carnal, dice allí, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta constante, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora, verso 24. Miserable de mí. ¿Qué dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Esa es la versión del Chapulín habla hoy, sería, y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿No? Pero si hay una respuesta, verso 25, gracias doy a Dios. ¿Qué dice? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Qué palabras más tremendas las que el apóstol Pablo registra aquí. Y cuánta gente no ha llegado a pensar, bueno, es que esto que él escribe aquí es una descripción de alguien que no conoce a Dios. Y yo digo, por favor, no, joven. Si hay un texto preciso que nos muestra la lucha real que hay en la vida del creyente, es, creo yo, este pasaje, que no es el único en donde los autores bíblicos son sinceros y abren su corazón y traen esto y lo ponen sobre la mesa. Y en los Salmos lo vemos también, reconociendo su debilidad, su lucha, su necesidad. Es tremendo. Hemos hablado de muchos temas, entre ellos muchos que no nos gustaría tener en nuestra vida, ¿no? El sufrimiento, la ansiedad, problemas. Nos gusta pensar que como cristianos no vamos a tener que enfrentar ese tipo de cosas, pero la Biblia enseña que al ser cristianos vamos a enfrentar también adversidad. O sea, porque a veces te dan el evangelio de Huicho Domínguez, ¿no? Salud, dinero y amor. Y entonces, si tú vienes a Cristo vas a tener todo esto, pero la verdad es que
lejos de pensar que tus problemas terminan cuando vienes al Señor, en un sentido comienzan nuevos problemas que antes no tenías, porque antes no luchabas contra ciertas cosas que ahora ya no están bien, ya no son parte de la voluntad de Dios para tu vida y tienes que enfrentarlo, ¿verdad? Y tienes que tomar decisiones y empieza una lucha, empieza una batalla. Antes tú estabas, perdón que diga esta frase, pero es muy descriptiva, tan a gusto como un marrano en el lodazal. Pero ahora ya no puedes seguir igual, ya no puedes estar cómodo, ya hay algo que no te permite seguir viviendo como vivías y empieza una lucha dentro de ti. Pero lo maravilloso es que en medio de todas estas situaciones que enfrentamos, Jesús está con nosotros y tiene un propósito en medio de cada cosa. Y hay una esperanza de que un día Él va a terminar con todo el sufrimiento, con todas nuestras luchas. Y como creyentes entonces no tenemos una vida color de rosa, creo que de eso ya nos hemos dado cuenta. Pero sí, tenemos paz, tenemos gozo real, paz real, tenemos bendiciones reales en Cristo. Todo eso es real, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado es real, la paz que disfrutamos, eso es real y eso es lo que nos sostiene en medio de todo lo demás, pero eso no significa que sea fácil. Eso no significa que no haya lágrimas, que no haya dolor. ¿Sabes? Me gusta cómo escuché a un pastor hablar acerca de que vivimos en el tiempo de el ya, pero todavía no. En inglés tiene más sentido porque es como en el already but not yet. Perdón, hello being my friends. En el ya, pero todavía no. Ese es el tiempo en el que vivimos. En este tiempo en el que ya Cristo vino, ya dio su vida por nosotros, ya lo conocemos, ya nos ha salvado, ya nos dio una esperanza gloriosa, ya tenemos una nueva naturaleza morando dentro de nosotros, ya. Pero a la vez todavía no. Todavía no se culmina la obra de redención en mi vida. Todavía no estoy delante de Él cara a cara. Todavía no tengo ese cuerpo libre de la presencia del pecado glorificado. Todavía no viene a reinar sobre la tierra con justicia. Todavía no. Y eso pesa, y eso duele, y eso nos lleva a vivir el día a día de cierta manera. Hay una canción de Club Semilla que mis hijos cantan y bueno, en el canal de Club Semilla y en los videos de Club Semilla es una canción que a veces se llama, no sé cómo se llama, pero el coro es: el pecado todo arruinó, todo arruinó, todo arruinó. ¡Oh, no! El pecado todo arruinó y se baila así. No sé cómo se baila, pero tenía que hacer mi pasito. Y es cierto, o sea, el pecado todo arruinó y lo vemos alrededor, vemos el mundo como está. Prendemos en las noticias o vemos las noticias que te salen en las redes y ves también en tu propia vida y vemos enfermedad y vemos dolor y hay muerte alrededor de nosotros y vemos tanta pobreza y vemos todo esto y decimos, ya, pero todavía no. Y al estar en este ya, pero todavía no, no solo vemos cosas físicas alrededor, sino es evidente que todavía no solo en las noticias y en el mundo que vivimos, sino que vemos el todavía no cuando nos miramos a nosotros mismos y cuando vemos nuestras luchas y cuando vemos nuestra propia pecaminosidad. Todavía no. No soy lo que era, pero tampoco soy todavía lo que debería ser. Todavía no. Estoy en este proceso y seguimos luchando porque nuestra carne quiere seguir siendo nuestra carne y quiere seguir haciendo lo que nuestra carne quiere hacer. Está ahí. Y no sé si te ha pasado que dices, Señor, ven pronto. Sí, ven pronto por la maldad, por las enfermedades, por la injusticia, pero ven pronto porque ya no puedo conmigo. Estoy cansado de seguir viviendo igual, siendo el mismo, de seguir peleando con lo mismo. De tener todo el tiempo que estar pensando en no caer en la tentación, de quizá incluso enfrentar la culpa de haber caído.
de preguntarme si algún día voy a realmente poder superar esta situación, si voy a cambiar. Y por ahí alguien puede decir, no, eso no es de cristianos, los cristianos están en victoria, ¿no? Todo el tiempo. Y todo eso que dices no suena muy cristiano. Bueno, claro que vamos a hablar más adelante de los recursos que hay para vivir una vida en victoria, claro. Y hay esperanza y hay una santificación que Dios va a producir en nosotros. Pero tenemos que hablar de la realidad de que seguimos batallando con el pecado, de que sigue habiendo una lucha. Y es justamente lo que Pablo establece en Romanos 7. Hoy vamos a estar bastante en el libro de Romanos. Y en este texto vemos cómo se sentía Pablo. Cómo es que esta es la versión de Pablo acerca de el ya, pero todavía no en su propia vida. Mira el verso 14, dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y qué importante saber que sí, Dios nos ha dado una vida espiritual, pero nuestra carne sigue vendida al pecado. Y por lo tanto, mientras viva en este cuerpo donde la carne habita, voy a tener esta lucha. En el verso 15 la pone, lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te identificas? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no es que Pablo se está justificando. No, yo no fui, fue el pecado. Porque de repente lo lees y podría sonar como así. Simplemente está reconociendo que cuando él peca, atenta en contra de quien él realmente es ahora en Cristo. Porque Dios te ha dado una nueva naturaleza espiritual. En Cristo eres una nueva criatura, ¿cierto? Y cuando tú permites que la carne que aún habita en ti domine y te dirija, estás atentando en contra de quien en realidad eres en Cristo. Pero hay una lucha. Hay una lucha. Dice en el verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 19. Y luego en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, ello está constante, que el pecado está en mí. ¿Te fijas? Es tremendo, es impresionante leer al apóstol Pablo escribiendo y siendo, como diría el pastor Héctor, brutalmente honesto en relación con esto, con su lucha, con su batalla. Me llama la atención, verso 18, en mi carne no mora el bien. Verso 21, hallo esta ley, esta constante, que el mal está en mí. Wow, esto es una realidad. La carne está ahí. Y si ignoramos esta verdad bíblica, eso nos puede meter en muchos problemas, porque nos vamos a confiar, ignorando que la carne sigue queriendo hacer de las suyas. Me gusta que el pastor Heriberto dice esta frase: la carne no se reforma. La carne no se reforma, es decir, no es como que mi carne era terrible antes de Cristo y quería todo lo malo antes de Cristo, pero cuando me hice cristiano, ahora mi carne ha mejorado poco a poco. Como que antes quería pecar mucho, pero ahora mi carne solo quiere pecar poco y cada vez quiere pecar menos. No, mis hermanos, no es así. La carne no mejora, la carne no se reforma, la carne no deja de anhelar lo malo y empieza a anhelar lo bueno. La carne no quiere glorificar a Dios, no puede glorificar a Dios, no se reforma, no se mejora. Por eso dice en el verso 18, en mi carne no mora el bien, y en el 21, el mal está en mí. Entonces, no se supone que tenga que mejorar mi carne, reformar mi carne, sino vivir en el Espíritu, que es otra cosa completamente diferente a la carne. El Espíritu de Dios viviendo Cristo en mí, dejándolo a Él vivir su vida en mí. Por eso dice, ya no vivo yo, porque si vivo yo es mi pura carne. Ahora vive Cristo, y es ahí en lo que me tengo que enfocar o lo que tengo que buscar, que sea Él viviendo. Pero no puedo confiar ni creer que la carne ya no está, que ya no voy a luchar con el pecado, porque la carne
va a seguir dando lata. Y el gremlin que sale de repente, quiere decir como espérate, se va a quedar ahí hasta que el Señor nos quite la presencia del pecado en aquel día. Hay una lucha. Sí, tengo que alimentar mi espíritu, tengo que andar en el espíritu. Y vamos a hablar un poco más de esto en unos momentos más, pero el punto es, la carne no se reforma, seguimos batallando. Pablo dice, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Y es importante tener claro esto, porque muchas veces tenemos esta idea de que como cristianos ya no deberíamos luchar, como que los cristianos ya no deberían tener ciertas tentaciones, como que cuando te conviertes automáticamente se van a ir tus ganas de seguir cometiendo ese pecado que antes te caracterizaba. Pero oh sorpresa, cuando vienes a Cristo te das cuenta que sigue ahí. Y yo veo la palabra y veo eso. Y el problema luego resulta que como pensamos que los cristianos ya no deberían batallar, ya no deberían ser tentados, y sigo luchando y enfrentando tentaciones y sigo batallando, lo más lógico es que yo veo que nadie más lo hace, o eso aparentan todos. ¿Qué hago? Lo escondo. ¿Y qué empieza a suceder? Hipocresía, religión. Veo a todos súper cool viviendo la vida cristiana y vamos por ahí aparentando, escondiendo nuestras luchas, todos pensando que hay tentaciones que un cristiano no debería tener, pensamientos que de pronto vienen a tu mente, deseos que de pronto tienes, impulsos carnales que están ahí y te sientes mal por ello y te empiezas a sentir esclavo de la culpa, esclavo de la hipocresía. Y es muy triste porque vemos a muchos que después de estar años en la iglesia, de ser parte de la iglesia, terminan yéndose, terminan apartándose, terminan alejándose, porque es cansado vivir así, porque es terrible vivir con toda esa culpa y con toda esa hipocresía, y finalmente dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo no soy como ellos. Se ve que para ellos es fácil ser cristianos. Seguramente ellos no están luchando literalmente con lo que sienten todo el tiempo, con lo que piensan, y yo sigo luchando y seguramente no soy cristiano, mejor me voy. Pero lo que vemos aquí es que no tenemos por qué negar nuestra debilidad. Ojo, en ningún momento estoy hablando de vivir en pecado deliberadamente tan a gusto como un marrano en el lodazal. No estoy diciéndote, tú peca y tú vive pecando y tú... No es la idea, no es la voluntad de Dios. Ahorita vamos a ir para allá. Estamos hablando de esa lucha que hay, que es real y que no podemos negar, y que a veces tendemos a esconder y a no reconocer, y por ello no podemos tener victoria. No estoy enojado. Solo es fuerte. Es real, la lucha es real. Struggle is real, dicen los gringos. Hoy vengo muy gringo, ¿qué tal, ¿Qué tal, Una vez una persona me saludó en inglés en un viaje que hice y me agarró en curva y nos íbamos caminando hacia enfrente. Él iba para acá y yo iba para allá. Eso no tiene que ver con la prédica, solo es como el break. Y entonces de repente vamos otra vez. Yo estoy pensando en cualquier cosa y me dice, hey, how are you? Algo así, o me dice, hello, o algo. Y me agarró un grupo y yo, ¿qué tal? Y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué tal? O sea, es que era muy alto, entonces, ¿qué tal? ¿Qué alto? Nada que ver. Bueno, ese solo me acordé de The Struggle is Real. O sea, la lucha está ruda. Pero no tenemos que negar nuestra debilidad. No tenemos que vivir aparentando como que ser cristianos es supernatural para nosotros. ¿Para quién es supernatural ser cristiano? No es natural, es espiritual. Para nosotros lo natural es ser carnales. No, y no de ser carnales, ¿de qué pasó, carnal? Porque eso no es natural. Ay, qué mal chiste. Ok. Pero mira cómo termina diciendo, y no quiero detenerme demasiado. Verso 22, Pablo lo concluye diciendo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En mi espíritu regenerado por el Espíritu de Dios, me deleito en la ley de Dios, pero luego veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y puedes sentir el dolor, la tristeza de ver tu pecado, de ver tu condición. Ve a Pablo y velo en tu vida. Te duele tu condición, te duele ver tu rebelión y ver que
por más que te deleitas en Dios y en su ley, tus miembros siguen rebelándose? Es como, de verdad me encanta la palabra, de verdad amo a Dios, de verdad quiero vivir para Él. ¿Y por qué caramba siempre sale otra vez el triste gremlin a querer hacer de las suyas? Ya me enojé. Es miserable de mí, qué fuerte. Y hay días así en los que solo puedes ver tu condición miserable y dices, ya por favor. En donde odias lo que haces, en donde desearías ser alguien más, no tener esas luchas. Y dices, ¿quién me librará? Pero la respuesta es maravillosa. Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios porque Jesucristo pagó nuestro pecado para que no tengamos que ser más esclavos. Gracias doy a Dios porque Él murió para librarme de este cuerpo de muerte, y gracias a la cruz un día voy a estar frente a Él y Él va a redimir mi cuerpo y ya no habrá más tentación y más pecado. Gracias a Dios por Jesucristo mi Señor. Gracias a Dios. Y es una declaración gloriosa de victoria, de confianza, de fe, pero después añade, verso 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y dices, Pablo, ya la tenías. O sea, terminaste acá y otra vez dices lo mismo. ¿Qué onda, Pablo? Sí, gracias a Dios por nuestro Señor, eso es glorioso, es nuestra esperanza, es todo. Ese es el ya. Pero Él todavía no. Aquí está. Aún hay una lucha. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esa es como la versión del ya, pero todavía no de Pablo. Gracias doy al Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Todavía no. Ya, pero todavía no. Already, but not yet. Esto es lo que la Biblia enseña. Y yo no sé qué tanto estamos hablando de esto en el púlpito, en las enseñanzas, en las iglesias. ¿Qué tanto estamos diciendo la verdad bíblica acerca de nuestra condición y nuestra necesidad? Todo cristiano está en una batalla. Y, ¿sabes? Cuando hablamos de esta batalla y estas luchas, cada uno tiene algún tipo de lucha específico. Algunos es un tema de la ira, el enojo, la mentira, la avaricia, el tema de pureza sexual, etcétera. Tenemos diferentes debilidades, pero todos de una o de otra manera estamos luchando día a día contra el pecado y es necesario ubicarnos y reconocer eso. Ahora, ahí está lo que la Biblia dice acerca de la lucha y todo eso es verdad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que vivir siempre derrotados? ¿O quizás significa que podemos decir, bueno, pues si todos batallan y yo batallo y así es y la carne mora en mí y el mismo Pablo lo dice y todo, pues la verdad es que ya mejor me voy a entregar al pecado y voy a dejar que mi carne haga lo que quiera? De todas maneras, ahí va a estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se supone que deba vivir como hijo de Dios en este tiempo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y en esto quiero que meditemos la siguiente parte de la enseñanza, porque aunque lo que Pablo dice en Romanos 7 es verdad, también es verdad lo que Dios dice en su palabra y lo que Pablo escribe en Romanos 8 y en Romanos 6 y en Romanos 5 y en muchos otros textos de la Biblia, que hay provisión de Dios para las batallas, que hay recursos espirituales para poder vivir una vida donde peleamos, pero estamos dando batalla y no estamos derrotados y no estamos entregados al pecado. Es posible. Yo solamente quiero mencionar 3 puntos o 3 cosas que sería bueno que tuviéramos en mente acerca de lo que Dios nos ha dado para las batallas. 3 cosas que Dios nos ha provisto para poder vivir en el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Lo primero que quisiera enlistar es la certeza de su perdón. Vamos a hacer 3 puntos. La certeza de su perdón. Estos son los recursos que Dios te ha dado. Otra vez, me encanta que Romanos 7 viene después de Romanos
6, 5, 4, 3, 2, 1. Y para el punto en el que Pablo escribe en Romanos 7, ya habló los primeros 6 capítulos acerca de un tema importante que es la justificación. La justificación, esto es, ¿cómo es que tú y yo podemos ser justificados, no por obras, sino por fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo es que tú y yo podemos estar en una correcta relación con Dios? Y esto es no por nuestra bondad, no por nuestras buenas obras, no por cumplir una serie de reglas o de leyes, sino únicamente porque Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, nos justificó, nos dio su justicia, nos fue imputada su justicia y ahora somos vistos como más que inocentes delante de Dios, como si fuéramos buenos. No solo es no culpable, sino bueno. No en tu bondad, ¿ok? Sino la bondad y los méritos de Cristo. Eso es lo que Él ve en ti y en mí. Y esto es maravilloso. Él paga nuestro pecado en la cruz del Calvario y ¿sabes algo? Te ve en Cristo y Él no ve tu pecado ni pasado, ni presente, ni futuro, porque el pecado pasado, presente y futuro Él ya lo pagó en la cruz y ya no te ve a ti, ahora ve a Jesús en ti. Y es que nuestras buenas obras no serían suficientes para ganar ese perdón. Entonces, en la cruz pagó por nuestros pecados, de tal manera que podemos tener la seguridad cada vez que caemos de que podemos venir al trono de la gracia, pedir perdón y estar seguros de su perdón, porque Él ya pagó por ese pecado. No tenemos que venir, a ver si hoy sí me quiere perdonar, a ver cómo encuentro a Dios el día de hoy, a ver si está de buenas o de malas, y me dice, pues sí te perdono o no te perdono. No, sabemos que Él ha provisto perdón para todos nuestros pecados por medio de la obra de Jesucristo, y 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar es lo contrario a esconder, en otras palabras. Por la obra de Cristo en la cruz tengo libertad para no esconder mi pecado, sino para poder exponerlo delante de Él y venir a la luz, y no presumiendo lo que hice, sino con dolor diciendo, Señor, esto es lo que he hecho, por favor ten misericordia de mí. Al que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que dice la Biblia. Tengo esta certeza. No me glorío en mi pecado, me glorío en la cruz. Así que sí, batallamos, caemos, pero Dios nos ha dado su perdón, la certeza de su perdón, para que podamos regresar a Él cada vez. No es como que, híjole, ya caí, pero no me voy a poder acercar a Dios hasta que logre portarme suficientemente bien para poderme acercar a Él. No, joven. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? No, joven. Su perdón está disponible porque no depende de lo que tú hagas o hayas hecho, sino de lo que Él hizo. Entonces puedes venir, puedes acercarte, puedes confesar tu pecado, puedes saber que Él quiere perdonarte, que Él ya lo pagó. Puedes saber que Él te sigue viendo como su hijo. Mis hijos no dejan de ser mis hijos, hagan lo que hagan, son mis hijos. No tienen que ganarse el lugar de hijos, ellos son mis hijos. Y Dios nos ha dado su perdón y gracia para poder saber y tener paz en medio de la batalla. Si no fuera por su gracia, ¿sabes? Seríamos ya descalificados desde el día 1, después de que nos hicimos cristianos, si no fuera por gracia. Pero su gracia nos sostiene en nuestras luchas. Él es suficiente, tenemos acceso a Él. No porque yo soy un buen cristiano, sino porque Cristo tomó mi lugar. Y a veces el problema más bien es que muchas veces no creemos que Jesús ya pagó y que puede perdonarme. Él siempre quiere perdonarme. El asunto es que a veces yo no quiero venir y confesar mi pecado porque no me gusta reconocer que volví a fallar. No me gusta reconocer que sigo siendo débil, que lo necesito. A nuestro orgullo le duele pensar que tenemos que venir a pedir perdón por lo mismo de ayer. Pero ¿sabes qué? Consumado es, dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pagado por completo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si vamos a caminar aún un buen tiempo en este mundo, si vamos a seguir en el ya, pero todavía no, un rato, si vamos a seguir batallando, entonces necesitamos tener la certeza de su perdón, tomar la provisión de su perdón y saber que esto es posible para nosotros.
que esto es real para nosotros. No hay pecado, por trágico que éste sea, por lamentable que se haya cometido, que Él no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es no otra cosa, sino negarte a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Necesitas a Jesús, ven a Jesús, humíllate delante de Dios, entrega tu vida al Salvador, porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer a la gente de su necesidad de Jesús. Y cuando tú le dices al Espíritu Santo, no me interesa Jesús, yo lo voy a hacer en mis medios, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, y blasfemas de esa manera contra el Espíritu Santo diciendo no me interesa lo que tienes que decir, y lo empujas, entonces no puedes ser perdonado, porque la única manera en la que hay perdón es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso toda palabra, toda blasfemia, todo pecado a los hombres le puede ser perdonado, porque Cristo pagó por todo esto. Pero si tú rechazas el testimonio del Espíritu convenciéndote de que es Jesús tu única solución, entonces ahí no hay manera. Pero déjame decirte, no hay otro pecado, no hay otra cosa que no te pueda ser perdonada. Y yo quisiera que esto pudiera ser un descanso para muchos que quizás se sienten condenados aún. Y gente que algunos piensan, es que no me puedo perdonar a mí mismo, pero Cristo ya te perdonó. Si Él ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Entonces, lo primero que necesitamos en esta lucha es su perdón. Ahora, lo segundo que quisiera que pudiéramos anotar, lo primero es la certeza de su perdón. Lo segundo que tenemos es lo siguiente. Es una triada celestial, ¿ok? Es una triada espiritual. Lo segundo es la bendición, o mejor dicho, la provisión, eso es. La provisión de su Espíritu, su palabra y su iglesia. Otra vez. La provisión de su Espíritu, su palabra y su iglesia. Eso es lo segundo que debemos considerar. Y es que, importante, el Espíritu, la vida en el Espíritu. Alguno podría, ¿qué tal? Podría de que se pudrió, no. Alguno podría llegar a una conclusión equivocada de decir, bueno, el perdón de Dios ya lo tengo y la lucha está ahí, está perfecto. Si estamos en el entendido de que yo sigo batallando y Dios me quiere perdonar o me ha perdonado, pues ya está, somos el equipo perfecto. Yo me entrego al pecado todo el tiempo y que Él me perdone todo el tiempo. ¿Será esto así? Dice justo Pablo en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que el perdón y la gracia de Dios abunden? ¿Cuál es la respuesta en el verso 2? La versión, Raúl habla hoy, dice, Nel pastel. La versión mi mamá habla hoy sería, ¿estás como operado del cerebro? Y ahí tengo varias versiones. La versión mi cuñada diría, no way, José. Pero la versión bíblica dice, en ninguna manera. Y esto es una negación enfática, es decir, no, ¿cómo crees? Nada que ver. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si Dios te ha justificado por gracia, por medio de la fe, si Dios te ha hecho una nueva criatura, ¿por qué vas a seguir viviendo en algo que ya no es lo que eras? Está ahí, pero ya no es lo que eras. ¿Qué a poco no sabes, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, y ojo que aquí no está hablando del bautismo en agua, de que si tú ya te bautizaste en agua, sino esta idea de que hemos sido identificados con Cristo al creer, fuimos sumergidos en Cristo al creer, es una imagen espiritual de una realidad espiritual que sucedió cuando creímos. Eso es tremendo. Hemos sido bautizados en su muerte y fuimos sepultados juntamente con Él. Esto también es una idea, porque ¿quién fue sepultado literalmente con Cristo, no? Es como que hace poco nos salió un video de un pastor que dijo que lo enterraran y que al tercer día iba a resucitar como Jesús y no pasó. ¿Te acuerdas? ¿En qué país era? En África. Oigan, tengo una idea. No es cierto. Me lo mandó y dijo, ¿qué? ¿Me estás proponiendo algo? Me dice, oye, chécate este video. Y yo, qué horror. ¿Me estás proponiendo algo o qué? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Está haciendo una ilustración espiritual de una realidad. Morimos juntamente con Cristo, nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua vida. Fuimos sepultados
a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea, no solamente con Cristo soy crucificado, sino con Cristo también soy resucitado. Es lo que dice la Biblia acerca de la realidad espiritual en la que me encuentro. Entonces, esto es maravilloso. Él pagó mi pecado, tomó mi lugar, me dio su justicia, fui representado por Él en la muerte, en la resurrección, y ahora puedo andar en una nueva vida si he creído el Evangelio. Entonces, esto es verdad para mí. Tengo una nueva vida, puedo vivir para Él, y esto solamente lo puedo hacer porque Él también me dio su Espíritu Santo. Entonces, apártate del pecado, tienes una nueva vida. Ya no tienes que vivir como esclavo del pecado. ¿No lo sabes? Aquí lo dice. Qué importante estudiar la palabra para saber lo que Dios nos ha concedido. Porque si tú no sabes lo que Dios te ha concedido, ¿cómo vas a disfrutar de lo que Dios te ha concedido? Si tú no conoces los beneficios que tienes, ¿cómo vas a utilizar los beneficios que tienes? Él te ha dado nueva vida. ¿Y sabes qué? Él te ha dado el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo vivir una vida sin perseverar en el pecado? Bueno, sabiéndome, vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios, pero chécate el verso Romanos 8:5. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan, chicos? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, otra vez, la carne no puede agradar a Dios porque es la carne, no se regenera, solamente busca lo suyo, busca satisfacerse. Por más fuerza de voluntad que yo tenga en mi carne, eso nunca va a ser suficiente para agradar a Dios. Entonces, no intentes domar la carne, no intentes echarle ganas. No intentes con tu fuerza de voluntad. Lo que necesitas, verso 9, es lo siguiente. Y el pastor Heriberto también diría, me encanta eso, ¿estás listo? Verso 9. Pero ustedes no viven según la carne, sino según, ¿qué cosa? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y la presencia del Hijo en nosotros es el Espíritu en nosotros. Si alguno tiene el Espíritu, es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu, pues no. Pero, verso 10, si Cristo está en ustedes, sí, su cuerpo está muerto a causa del pecado, o sea, no estamos muriendo lentamente, no estamos envejeciendo, pero aunque nuestro cuerpo va en decadencia, nuestro espíritu ya tiene, ¿qué cosa? Ya tiene ¿qué? Vida. El Espíritu dice ahí, ¿qué? Vive. ¿A causa de qué? De la justicia que Él nos dio, de la justificación que hemos recibido. Y si el Espíritu, ese Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o sea, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús mora en ustedes, el que le levantó de los muertos a Jesús también va a vivificar sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, que el cuerpo que se está envejeciendo tiene luchas, la carne tiene luchas, pero si tú tienes al Espíritu, Él se va a encargar de ayudarte a someter todas esas luchas y vivir en el Espíritu y vivificar ese cuerpo que tiende para donde no debe ir y ayudarte a vivir para donde tienes que ir a pesar de tener un cuerpo carnal. ¿Me explico? El Espíritu es la clave. Si tú tienes al Espíritu de Dios, entonces Él ha puesto deseos más grandes que los deseos de la carne en tu vida. Porque la carne tiene deseos, ¿a poco no? ¿Los deseos de tu carne se terminaron cuando te hiciste cristiano? Y quien diga que sí, evidencia que no, que la mentira sigue ahí. Los deseos de la carne están ahí hasta que nos muramos. Ese es el punto. Pero ahora ya no solo vivimos en los deseos de nuestra carne, ahora tenemos el Espíritu de Dios y la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y hay una lucha. El asunto es andar en el Espíritu, llenarnos del Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y no en la carne. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cómo venzo la carne? Viviendo en el Espíritu. ¿Tengo que vencer la tentación yo solo? ¿Tengo que echarle ganas yo solo? La respuesta es no. Ahora sí, la respuesta es no. Tienes al Espíritu. ¿Tienes que disponer tu voluntad?
Sí, por supuesto. Tienes que poner de tu parte. Claro, no es como que mágicamente mientras duermes el Espíritu Santo te va a hacer la persona más santa y vas a despertar y vas a ser así súper espiritual y generoso y dadivoso y cristiano del mundo nada más porque pues el Espíritu lo hizo, yo no hice nada. Obviamente hay una disposición en nuestras vidas a dejar que el Espíritu Santo opere y haga la obra. Y tenemos que, así como el hombre de la mano seca, cuando escuchó a Jesús, tenía la mano tullida, seca, y Jesús le dijo, extiende tu mano. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el hombre de la mano seca? Tuvo que enviar impulsos eléctricos con su cerebro a su mano, lo cual había intentado muchas veces para moverla. Una vez más, obedecer y disponerse para. Pero mientras él obedecía, no fue él quien extendió su mano. Fue Jesús quien le sanó y permitió que le extendiera. Pero él se dispuso e hizo lo que le correspondía. Y Dios hizo el milagro. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor que hagas? No en tus fuerzas, sino en su palabra. Con la fuerza de su Espíritu. Ya no eres tú. Así que verso 12, mira lo que dice aquí. Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu, mira esto, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿No te dice? Reforma la carne, rehabilita la carne, te dice, haz morir la carne, permitiendo que el Espíritu te ayude a matar la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La única manera de hacer morir la carne, las obras de la carne, es por el Espíritu. Necesito ser lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Y eso cómo le hago? ¿Cómo me gano el Espíritu? Si logro no pecar en 5 días, ¿me lo dan o qué? No, joven. ¿Qué dice Lucas 11:13? Pídelo. Si tú has creído en Jesucristo, su Espíritu mora en ti y quiere llenarte e inundarte y dominarte y dirigirte. Solo tienes que pedirlo. Y dice Jesús, ustedes que son malos saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se porten bien? ¿No? ¿Qué dice? A los que se lo pidan. Solo tienes que pedirlo. Él te ha dado lo que necesitas con su Espíritu. Pero dijimos, la provisión de su Espíritu, o sea, dijimos, número 1, la certeza de su perdón. Número 2, la provisión de su Espíritu. ¿Qué más? Su palabra y su iglesia. Su palabra, número 2. Otra provisión que tienes, aparte del Espíritu, que es la única manera de poder vivir la vida cristiana, es la palabra. La palabra. ¿Cómo respondió Jesús cuando tuvo una lucha? Cuando tuvo una tentación? Porque Satanás le tentó en el desierto y él respondió de cierta manera. ¿Cómo respondió? Él dijo, escrito está. Yo creo que yo hubiera dicho, escribido está. ¿No? Dice, escrito está. Y citó los textos precisos en relación con lo que se le estaba presentando como tentación. Y fue la palabra de Dios lo que le dio victoria sobre esa lucha. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos realmente atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón y guardándola para que eso sea lo que nos ayude en el día malo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, ¿y cuántos jóvenes hay en este lugar? ¿Qué pasó? ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? Oigan, me refería a todos, Y esperaba. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué no lo decimos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Ahí está la palabra. El Espíritu, la palabra, y lo tercero que dijimos es ¿qué cosa? En el punto 2. La iglesia. La iglesia, esto es tremendo. La iglesia no debe ser el lugar al que llegamos aparentando que todo está bien. La iglesia no es el lugar al que llegamos aparentando que no batallamos con nada, sino justamente debe ser el lugar en el que puedo llegar y puedo saber que va a haber alguien que va a pelear conmigo, que me va a ayudar, que me va a animar, que va a orar por mí, que me va a exhortar, que va a llorar si es necesario conmigo. Dice 1 de Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión, si traemos nuestra vida como es, en luz, sin esconder nada, expuesto nuestra necesidad y nuestra condición, entonces podemos tener verdadera comunión. No nada más nuestras conversaciones son triviales, son no profundas, no son X. Podemos hablar de fútbol, del clima, de lo que sea, pero para que haya comunión, mis hermanos, tiene que haber luz, tiene que haber una disposición a decirte qué está pasando, cómo me siento, qué luchas tengo. Y entonces la sangre de Cristo su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Puede haber perdón cuando hay exposición de mi necesidad. Pero si yo me mantengo escondido y tengo esta sensación de que nadie debe saber, vivo de cierta manera, estoy luchando con algo, pero me lo guardo, entonces me estoy perdiendo de estas bendiciones. Y yo oro que Semilla Vaz y Semilla Santa Mónica sea una iglesia que viva en la luz y que en vez de juzgar si alguien está pecando, primero lloremos porque nos duele ver su situación, pero también podamos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo puedo pelear contigo? Si alguno es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Pero somos especialistas en juzgar. Y este está viviendo así, este ya no fue, y este ya se dejó congregar, y este ya empezó a andar con no sé quién, y este se divorció, y este no sé qué, y así, ya está. ¿Por qué no nos detenemos un poquito? Y nos dolemos por las situaciones y por lo que la gente pasa, lloramos con los que lloran y entonces eso permite un ambiente más adecuado para que la gente tenga la confianza de venir a solicitar ayuda, porque todos estamos batallando y todos estamos enfrentando temas y a veces somos derrotados y necesitamos la gracia, la palabra, la iglesia, el Espíritu, y Él está dispuesto. Él, escucha esto, Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Nosotros somos especialistas en quebrar, terminar de romper la ramita que ya, sabes que esto ya no sirve, ya tírala, rómpela. No, Él pone y no quiebra y restaura y Él no apaga cuando apenas hay ya un poquito de fuego ahí, pero ya se está apagando. Pues ya, eso ya está apagado. Eso no hace. Él enciende el pábilo que humea. Tenemos que ver cómo Jesús actúa. Y yo oro que la iglesia sea eso, una iglesia que tiene el gozo del ya, pero también camina junto a los que batallan porque todavía no. Así que la certeza de su perdón, la provisión de su Espíritu, su palabra y su iglesia. Y por último, y con esto termino, cuando un pastor dice con esto termino, faltan 45 minutos todavía, ya es hora. ¿Certeza? ¿Provisión? Ok. La bendición de una esperanza eterna. La bendición de una esperanza eterna. En otras palabras, no vamos a seguir no vamos a poder vencer en la batalla si no fijamos nuestros ojos en lo eterno, mis hermanos. Cuando estudiamos Apocalipsis veíamos eso. ¿Por qué los cristianos aguantaban la persecución que vivían? ¿Por qué soportaban el sufrimiento en vez de adorar a la bestia? Y permitían que fueran torturados por no postrarse y no recibir la marca de la bestia, que por cierto no es la vacuna. ¿Por qué soportaban estas cosas? ¿Por qué se mantenían fieles adorando solo a Dios, aunque eso trajera dolor? ¿Por qué los hermanos en la iglesia primitiva vivían así y nuestros hermanos en la iglesia perseguida el día de hoy aún están dispuestos a soportar ser torturados por causa de Cristo? ¿Sabes por qué? Por lo que Juan escribe en Apocalipsis, por la esperanza eterna. Porque esto pinta el panorama y como lo estudiamos, no es para siempre el sufrimiento. Vale la pena lo que estemos viviendo con tal de llegar a aquel día y ver a Dios. Y si alguna vez te has preguntado, ¿para qué seguir tomando mi cruz? ¿Para qué seguir negándome a mí mismo? ¿Para qué seguir siguiendo a Jesús? ¿Por qué no mejor doy rienda suelta a lo que siento, a lo que quiero? Y ahora sí que, ¿para qué necesidad? Digo, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Como decía el salmista, ¿no?
¿Sabes por qué? Vale la pena porque no es para siempre, porque esto es temporal, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Porque va a llegar el día en el que estos cuerpos serán redimidos y en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Familia, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús. Y no vas a lamentar haber rendido tu vida a Él. Si acaso vas a preguntarte por qué no le di más. Vivir en este tiempo donde el mundo es como es difícil, es cansado, es frustrante, a veces te desesperas, a veces quieres tirar la toalla, pero la pregunta al final del día es, ¿Jesús lo vale? ¿Jesús vale pasar lo que tengamos que pasar? Y dice Marcos Vidal, y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Merece la pena, merece la pena. Y nuestra carne y nuestro corazón nos quiere engañar todos los días, haciéndonos creer que no vale la pena, que nuestro pecado es más hermoso que Jesús, que estarías más satisfecho si solo te entregas a lo que quieres y vives y le das rienda suelta a tus pasiones, vas a ser más feliz. Eso es mejor, eso es más hermoso. Pero si has conocido a Jesucristo, si has conocido su amor, sabes que es mentira, sabes que Jesús lo vale. Cualquier sacrificio que tengas que hacerlo vale la pena, porque no hay nada que se compare con su belleza, no hay nada más hermoso que Él. Y aunque mi carne se retuerza hoy y cada día me haga berrinche porque no quiere someterse a Jesús, sabes, mi espíritu se regocija porque fui creado para su gloria y eso vale cualquier lucha que tenga que pelear. Vale la pena. Hay algo mucho más valioso, mis hermanos, y tenemos que poner nuestros ojos ahí. Tenemos la esperanza eterna. Tenemos a Jesús y la esperanza de verle. Y no solo eso, su perdón, su espíritu, su palabra, su iglesia y una esperanza eterna. Algo más que se te ofrezca, brother. ¿Qué más queremos? La lucha es real, pero la esperanza es real. El espíritu es real. Su palabra es real, su iglesia es real, su perdón es real. Tenemos todo lo que necesitamos. Y yo sé, mis hermanos, que algunos podrían sentirse atrapados por su pecado, atrapados por sus luchas, quizá cansados de luchar. Algunos que han caído quizá esta semana o tiempo atrás. Algunos que están realmente considerando si vale la pena seguir o realmente ya entregarse a su condición. Déjame decirte esto. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él ya pagó. Él te perdona, Él te ama. Él te anhela. Mira a Jesús y abraza todo lo que Él tiene. ¿Sabes? Yo no estaría de pie delante de ustedes el día de hoy si no fuera porque esto es real, porque los recursos espirituales son reales. Yo ya me hubiera ido muy lejos, chavos. Ya me hubiera ido muy lejos. Yo no estaría aquí, yo no estaría haciendo este trabajo. Tengo todo lo que se requiere para echarlo a perder así, todo. No soy súper santo. Es que el pastor es pastor. Pero tengo un Salvador que no me ha dejado, que me perdona, que me ama, que me ha dado una iglesia, que me ha dado su espíritu, que me ha dado su palabra, que me ha dado una esperanza, que ha estado ahí desde el día 1 y eso es lo que me sostiene. Porque todo en este mundo se está derrumbando y cada vez se pone peor y los tiempos no van a mejorar. Y no tengo mi esperanza aquí y ahora. Pero tengo un Salvador, tengo a Jesús. Y si no vivo corriendo la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, el cual sufrió la cruz por mí, menospreció el oprobio y venció a la muerte y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Y reconozco que ese es el sumo sacerdote que tengo, que intercede por mí delante del Padre, el cual puede compadecerse de mí porque fue tentado en todo, pero sin pecado, que es misericordioso, que se acuerda de mi condición, de que soy polvo, y que es lento para la ira y grande en misericordia. Si no fuera por Él, yo no estaría aquí, y tú no estarías aquí, y ninguno de nosotros estaríamos aquí
Y no quiero ni imaginarme qué sería de nosotros. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Peor aún, ¿no? Eso es. Entonces quiero decirte, recibe su perdón, recibe su perdón. Ven a Él, descubre tu pecado, o sea, deja ver lo que eres, toma los recursos que Él te ha dado, vive en el Espíritu, pídele que te llene, ven a la palabra, sé parte de la iglesia, no tienes que caminar solo. Si necesitas hablar con alguien, escríbenos, con mucho gusto podemos platicar contigo. Si necesitas que alguien ore por ti, si estás cansado y simplemente necesitas saber que no estás solo, que hay otros que se sienten igual, que también lloran porque no pueden más, ven a la iglesia. Un hospital para pecadores y siempre hay lugar para uno más. Y ahora tenemos 2 lugares. Pero recuerda la esperanza que tenemos en Cristo. Recuerda esa esperanza. Un día Él va a enjugar toda lágrima. Él va a arreglar todo lo que el pecado arruinó. Y nos va a dar cuerpos nuevos. Y lo vamos a ver cara a cara. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces miremos a Cristo. Agradezcámosle porque Él ya vino y dependamos de Él en el todavía no se culmina nuestra salvación. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por Jesucristo. Miremos a Cristo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra y la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos. Y toca las vidas de mis hermanos, Señor, aquellos que necesitan venir a ti el día de hoy. Y gracias porque esto nos ha sostenido, Señor. Produce lo que solo tu Espíritu puede producir en los corazones esta mañana, Señor. Y recuérdanos estos recursos y haznos una iglesia auténtica, no hipócrita, misericordiosa, pero también que te glorifica, transformada por tu Espíritu, dispuesta para toda buena obra, que responde con todo lo que tiene a tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, familia.